Hola, me gustaría ver un par de ejemplos de qué es lo que pasa con la difusión en el régimen permanente. ¿Ya? Si estamos hablando del régimen permanente, habíamos llegado a que la ecuación general para un problema de difusión, tenemos que d de t es igual a d por nada a la cuadrada c más menos 1r. Y si estamos hablando del régimen permanente, no hay variaciones en función del tiempo, de manera tal de que todos los problemas del régimen permanente se pueden dar de dos formas. Una, si R es igual a 0, eso implica que el laplaciano de la concentración tiene que ser igual a 0. Eso a priori suena chino, ¿ya? Pero ¿qué es lo que nos está diciendo ese resultado ahí? Que esencialmente nos está diciendo que el flujo másico es una constante, ¿ya? Eso es lo que hay detrás del... Porque acuérdense que el laplaciano viene del gradiente punto los flujos másicos, es igual a 0. Y si el gradiente de algo es igual a 0, quiere decir de que la cosa que tenemos adentro es una constante, ¿ya? Por lo tanto, tenemos un flujo másico que es una constante. O sea, si nos paramos y estamos analizando, por ejemplo, la dirección X, lo que tenemos es que el flujo en la dirección X es una constante, el flujo en la dirección Y es una constante, el flujo en la dirección Z es una constante, y esa constante no necesariamente tiene que ser igual a 0. Así que eso lo llevamos a escribir que menos d por dc a dx es igual a un flujo X, menos d por dc a dy es igual a un flujo Y, y análogamente menos c menos d por dc a dz es igual a f sub z, ¿ya? Donde f sub x es mayor que 0 si va hacia la derecha, f sub z es mayor que 0 si va hacia arriba, si va hacia arriba, y f sub y es mayor que 0 si va hacia adentro de la pizarra, ¿ya? O sea, si es que va en el sentido correcto. Y eso es o sea, en el sentido del eje X y Z, y eso es por el signo menos que tenemos hacia abajo. Entonces, un ejemplo que podríamos analizar es, imagínate, tenemos una placa que aísla, ¿ya? Aquí tenemos un aislante. Por acá arriba tenemos una temperatura T1 y por acá abajo tenemos una temperatura T2. Y si estamos analizando en el régimen permanente, nosotros podemos decir de que hay un flujo en la dirección X, un flujo de calor, que ocurre si T1 es mayor que T2, ¿ya? O sea, T2 es menor que T1 y se genera un flujo de calor en este sentido hacia la derecha, ¿ya? Entonces nosotros nos interesaría ver qué es lo que pasa F sub X, en este caso acá es un flujo de calor, que lo vamos a describir como rho C sub P por un coeficiente de conducción térmica por dt a dx, donde este término de acá, rho C sub P, es la capacidad calórica. Kappa es el coeficiente de difusión térmica. Y ustedes pueden ver este flujo sub Z tiene unidades de watt por metro cuadrado, ¿ya? Donde watt es unidades de energía por unidad de tiempo, o sea, sería como masa por unidad de tiempo. Watt es como el equivalente a masa por unidad de tiempo, y lo estamos dividiendo por metro cuadrado porque estamos hablando en términos de flujo por unidad de área, ¿ya? Entonces, en este caso de acá, ¿qué información inmediatamente necesitamos? Si tenemos que calcular el gradiente, necesitamos el espesor de esta capa de acá. Si estamos diciendo que este flujo F sub Z es una constante, ni ρ, ni C sub P, ni kappa dependen del espacio, así que necesariamente llegamos a que dt a dx es igual a 0. Por lo tanto, podemos directamente evaluar el flujo y decir de que en este caso de acá, el flujo F sub Z va a ser igual a menos ρ por C sub P por el coeficiente de conducción térmica por T2 menos T1 dividido por E.
que sería el espesor de nuestra capa aislante. Entonces aquí aparecen cosas que ustedes ya conocen, por lo menos ya conocen bien desde el punto de vista intuitivo, de que si yo tengo aislante térmico en la casa, esencialmente la gracia del aislante térmico es que no favorecen el flujo, sino que lo impiden, ¿ya? ¿Cómo puedo impedir el flujo? Teniendo un material que en la práctica sea poco conductor de calor, o sea que tenga un coeficiente de difusión de calor chico, ¿ya? O bien teniendo un material grueso, de manera tal de que si aumento el espesor de esta zona aislante, voy a tener un flujo de calor que sea chiquitito, ¿ya? Este flujo de calor, si T1 es mayor que T2, este término T2 menos T1 es negativo, de manera que F sub X, perdón, no Z, F sub X, ¿ya? Es mayor que 0 y va desde zonas de mayor temperatura a zonas de menor temperatura, ¿ya? Entonces, como les decía, aquí tenemos un resultado que ya intuitivamente conocíamos, y si es que si cambiamos, por ejemplo, por ventanas de doble capa, son ventanas más gruesas, que además, entre medio de las dos capas de las ventanas del aislante térmico, tiene una pequeña película de aire, donde el aire tiene baja conductividad térmica. Entonces funciona, cumple con los dos con los dos ejemplos. Por una parte tiene espesor grande y además tiene una zona donde hay un espesor chiquitito. Siguiendo con el ejemplo de la zona aislante, nosotros podemos ahora analizar qué es lo que pasaría si es que tenemos el aislante. Entonces tenemos acá una temperatura T1, por acá tenemos una temperatura T2, por acá tenemos un material 1, digámoslo así, vidrio, por acá tenemos vidrio, y acá en medio tenemos aire, ¿ya? Donde la gracia es que el vidrio, por ejemplo, bueno, tienen diferentes capacidades calóricas, tienen diferente densidad, capacidad calórica y coeficiente de conducción térmica. Entonces, para poder abordar este problema de acá, lo que necesitamos definir es una serie de temperaturas variables auxiliares. Vamos a definir una temperatura T sub A, que sería la temperatura que se tiene acá en la interfaz vidrio-aire. Vamos a definir una temperatura T sub B, que sería la temperatura en la interfaz vidrio-aire, pero en la segunda. Y vamos a decidir entonces que el flujo F sub X lo vamos a escribir entonces como la temperatura T sub A menos T sub 1. Vamos a escribir el proceso difusivo a través de esta primera capa de vidrio, que sería ρ C sub P por capa, y todo esto acá por el vidrio, por la temperatura A menos la temperatura 1, dividido por E1. E1, E2, E3. ¿Ya? Ahora vamos a escribir el flujo en esta zona de aire, ¿ya? Donde vamos a tener de nuevo el mismo flujo, porque estamos en el régimen permanente, o sea, todo el flujo que viene desde acá tiene que pasar de alguna manera hacia el otro lado, así que el flujo que está pasando por este vidrio es igual al flujo que está pasando por este aire, y es igual al flujo que está pasando por este vidrio. Entonces, tenemos entonces que el flujo en la zona de aire va a ser igual a menos ρ por C sub P por capa, por el aire, por la temperatura B, menos la temperatura A, dividido por el espesor 2. De igual forma, ahora nos paramos en el tercer vidrio y vamos a llegar F sub X, va a ser igual a menos ρ C sub P por capa por el vidrio, pero ahora por la diferencia de temperatura que vamos a tener en este lado acá, sería T2 menos TB, dividido por E3. Entonces llegamos a un sistema de 3 ecuaciones, donde tenemos 3 incógnitas. ¿Cuáles son las incógnitas? Incógnitas. Tenemos como incógnita esta variable auxiliar, que sería la temperatura de la interfaz aire-vidrio. Tengo la temperatura B, que sería la otra variable auxiliar, que sería la temperatura que tenemos en esta otra interfaz aire-vidrio. Y tenemos una tercera incógnita, que sería nuestro flujo F sub X. Entonces lo que tienen que hacer, lo pueden hacer en la casa,
ustedes tienen que jugar con estas tres ecuaciones de manera tal de despejar T sub A y T sub B de aquí, y dejar solamente una función f sub x que tiene que depender de las propiedades de los materiales, como de la diferencia de las temperaturas T1 y T2, y de los espesores E1, E2 y E3. ¿Ya? Van a llegar a un resultado muy parecido a lo que se obtiene con resistencias, de la suma de resistencias. De hecho, todos los flujos, uno podría, hay algunas aproximaciones que dicen que los flujos van a ser igual a menos 1 sobre una resistencia por una diferencia de temperatura, o diferencia de concentración. ¿Ya? Porque lo que me está diciendo este valor de acá, que sería, en este caso acá, la resistencia sería algo así como el espesor, dividido por rho C sub P por capa, ¿ya? El espesor, todo ese término ahí, que no depende de la diferencia de las temperaturas, ese término me está diciendo qué tan resistivo es el traspaso de material. Si es que muy grande, si es que el espesor de esta zona es muy grande, el calor le va a costar cruzar por esa zona, ¿ya? O la masa. Si es que la capacidad de la conducción térmica dada por la capacidad calórica y el coeficiente de difusión térmica es un valor chico, quiere decir de que también este término acá, la resistencia, va a ser muy grande porque se va a impedir el flujo, el traspaso de calor a través de estas zonas chicas. Entonces, por eso se hace la analogía, y de hecho ustedes van a poder encontrar un resultado muy parecido a que van a poder definir de manera tal de que van a llegar a que f sub x va a ser igual a menos un K equivalente por la temperatura 2 menos la temperatura 1. ¿Ya? Donde, ¿cómo se encuentra ese valor del K equivalente? Estoy escribiendo cualquier parte. ¿Ya? Depende, este valor del K equivalente va a depender de las capacidades térmicas, de los espesores, pero siempre se va a encontrar una relación del tipo que el flujo va a ser igual proporcional a la diferencia de temperatura o a la diferencia de la concentración en el régimen permanente. Y este K equivalente es algo así como la suma de es parecido a la suma de la resistencia, que se tiene que sumar 1 sobre la resistencia igual a lo que sea, ¿ya? Entonces se tiene un resultado muy parecido. Resumen. Cuando estamos trabajando en el caso de difusión de régimen permanente, se escribe en ausencia de términos fuentes, vamos a terminar diciendo que los flujos másicos o de calor son constantes y uniformes en cada una de las direcciones. O sea, vamos a tener un flujo en la dirección X, vamos a tener un flujo en la dirección Y y un flujo en la dirección Z. Y dado que los coeficientes de difusión son un dato, en la práctica lo que nosotros se traduce en problemas del tipo, dada una diferencia de concentraciones o diferencia de temperatura de acá, calcule el flujo, como serían estos problemas de acá, que esencialmente se les decía, ¿cuánto vale, si yo conozco T2 y conozco T1, cuánto vale el flujo dado esa diferencia de temperatura? Ese sería un tipo de problema. O la otra es, dado el flujo, ¿cuál es la diferencia de temperatura que yo necesito para poder explicar este flujo? Son los dos tipos de problemas que se pueden estar generando. ¿Ya? Pero en general se obtienen, por lo menos para problemas cartesianos, se obtienen problemas, se obtienen soluciones que son lineales de la temperatura. Si estamos trabajando en coordenadas esféricas o cilíndricas, ahí aparecen otro tipo de soluciones, pero la idea es más o menos la misma. Yo tengo un flujo que es uniforme, que está difundiendo radialmente. Por ejemplo, imagínense, tengo un hilo, puede ser un problema que generalmente tengo un hilo caliente, ¿ya? Que va a generar calor, y ese calor va a estar difundiendo radialmente en coordenadas cilíndricas, y lo que yo sé es que el flujo que está cruzando en cada radio va a ser el mismo, ¿ya? Entonces, lo que está, el flujo total, en términos de watt, no watt por metro cuadrado, ¿ya? El flujo total va a estar, la potencia, va a ser el mismo, y eso va a permitir encontrar una relación para calcular cuánto vale la temperatura en función del radio. Ya, esa sería entonces la dinámica de qué es lo que estaría ocurriendo en régimen permanente. Cuando entran términos fuente, lo que se obtiene son curvaturas. Algo de eso de ahí lo vamos a ver después más adelante cuando veamos demanda de bioquímica en los cimientos, un par de semanas más. ¿Ya? Y lo otro, muy importante, en este problema acá yo tengo continuidad de valor,
vale decir de que la temperatura que tengo en esta interfaz es la misma temperatura que me sirve para el vidrio y para el aire. La temperatura que tengo en esta interfaz es la misma temperatura que me sirve para el vidrio y para el aire en la interfaz. O sea, cuando hay un cambio de medio, lo que tengo es continuidad de valor. La temperatura y la concentración que yo tengo en el cambio de medio va a ser la misma para los dos lados de la cara del que yo esté mirando. Pero no hay continuidad de las primeras derivadas. No hay. ¿Ya? Lo que hay continuidad es continuidad de flujo, que es esto que estoy diciendo acá. De manera tal de que si hay continuidad de flujo, las derivadas, los dca de x, son los que se van a ir ajustando de manera tal de hacer de que el flujo que pasa por el vidrio sea el mismo flujo que pasa por el aire y sea el mismo flujo que pasa por el vidrio. Y las temperaturas, los gradientes de la temperatura se van a ir ajustando de manera tal de satisfacer el hecho de que este flujo es constante, pero que están cambiando las propiedades térmicas de los materiales, ¿ya? O los coeficientes de difusión del material, ¿ya? Por lo tanto, en este tipo de problemas, como les decía, tenemos continuidad de valor, pero no de las primeras derivadas, pero sí de flujo, entendiendo que el flujo es un coeficiente de difusión por la primera derivada, de manera tal de que si cambia el coeficiente de difusión en el espacio, voy a tener cambios espaciales de las derivadas. Eso. Nos vemos. Chao.